Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allbyte y en este episodio vamos a tratar dos plugins o en sí dos efectos que son muy importantes para la mezcla y uno de ellos en particular. Estos son el eco o delay y la reverb o reverberación. Vamos a comenzar explicando el más sencillo de ellos, que es el delay. Tengo aquí esta pequeña base. Ok, simplemente son tres sonidos, nada de complicado. ¿Y qué tenemos entonces? El delay. Estoy aquí en el canal y normalmente todos los delays tienen más o menos los mismos controles. Vamos a ver primero lo más básico. Tenemos algún control que nos permite controlar qué tanto va a entrar de nuestro sonido al eco. Y como lo dice el nombre, eco es una repetición del sonido que está entrando, ni más ni menos. Aquí si yo tengo entonces un platillo, podemos ver cómo lo está repitiendo y el volumen va bajando a lo largo de las repeticiones. Tenemos aquí entonces el volumen, ¿ok? De esas repeticiones y el panorama de las repeticiones. Recuerden que ya vimos panorama en episodios anteriores, hacia la izquierda o hacia la derecha. Luego tenemos aquí los controles de los ecos. Qué tan largos van a ser los ecos, a qué cantidad de ecos necesitamos. Vamos a manejarlo con esto, el feedback o retroalimentación. Por ejemplo, si le doy hasta abajo, solo estamos escuchando un eco. Si le pongo hasta arriba, vamos a estar escuchando ecos constantemente por toda la eternidad. ¿Ok? Normalmente es algo intermedio. Luego tenemos este que dice cut. El cut lo que hace es suavizar un poco las frecuencias altas. ¿Ok? Básicamente es un filtro de frecuencias paso bajo, ¿no? O de corte alto. Ya lo vamos a ver en los próximos episodios. Es algo muy normal. Hay algunos otros delays que tienen más filtros, no solamente este, pero lo vamos a ver todavía más adelante. Podemos seleccionar entre algunos tipos de filtro, por ejemplo el normal, que simplemente va a estar reproduciendo el eco tal cual como entra. Entonces, si aquí yo le digo que lo reproduzca la entrada hacia la derecha a este volumen, lo va a reproducir tal y como le dije. Si le pongo invertido, va a ser lo opuesto. Y si le pongo ping pong, va a estar alternando entre los canales izquierdo y derecho. El ping pong creo que es uno de los delays más utilizados. Ok, por ejemplo, ahí le digo a la izquierda y suena a la derecha, izquierda. Y ahí va intercambiando. Ahora, lo interesante, tenemos estos dos controles donde podemos seleccionar en qué cantidad de tiempo se va a estar repitiendo los ecos, ¿no? Qué tanta separación va a haber entre un eco y otro. Si lo ponemos, por ejemplo, ahí, aquí en la parte de arriba pueden ver, son 3 steps. Luego arriba está 4 steps. Podemos llegar hasta un máximo de 16 steps. Y también podemos irnos hacia abajo, un step o incluso fracciones de step. Muy bien. Y luego tenemos este que dice offset. El offset, el eco que está haciendo, tiene un canal izquierdo y un canal derecho. Entonces el offset va a desfasar ligeramente el canal izquierdo del derecho por cierta cantidad de milisegundos, lo que nos va a dar una sensación de estéreo. Podemos ir viendo cómo en cuanto lo muevo, aparece en la sección de aquí arriba un segundo, 2, 10, 20, hasta llegar a un máximo de medio segundo. ¿Ok? Ahí podemos escuchar ese desfase. Si lo dejamos entonces en un valor intermedio entre 10 y 50, vamos a obtener efectos estéreo. Ok, ahí ya 50 ya se nota, no tal vez demasiado. Y por último tenemos el dry, es decir, qué tanto queremos de la señal original. Si por ejemplo esto lo pongo hasta abajo, ya no estamos escuchando el sonido original. Y vamos a poner, por ejemplo, un solo eco, vamos a poner el tiempo hasta abajo y un offset de unos 20 milisegundos. Vamos a ponerle. ¿Y qué estamos obteniendo? Estamos haciendo el equivalente a lo que vimos en el episodio anterior de insertar un expansor de imagen. ¿Ok? Está tomando el sonido, el canal izquierdo y el derecho lo está desfasando. De hecho, siempre que hagan esto, recuerden poder revisar. Ok, ahí está la correlación. En este caso no tiene ningún problema. Así que lo podríamos dejar así. Está perfectamente en estéreo. Ok, si no se le metiéramos a lo mejor más ecos, podríamos empezar, ¿no?, a notar ya a lo mejor algunos problemas.
Y bueno, es algo que hay que tener siempre en cuenta. Recuerden del episodio anterior de cancelación de fase. Así es como funcionan los ecos y es bastante sencillo. Son repeticiones del mismo sonido. Ahora, lo que sí es muy importante es la reverberación. Hay muchos, pero en verdad muchos plugins de reverberación. Pero lo importante es entender el concepto. La reverberación es aquel color o característica que adquiere un sonido dependiendo del lugar en donde está sonando. ¿Por qué? Porque si yo hago esto, el sonido, la vibración comienza a llegar a mis oídos, pero también en todas las direcciones. Rebota en las paredes, rebota a lo mejor en el pop, rebota en mi mesa, rebota en el monitor, rebota en todas partes y partes de esas frecuencias regresan a mí. Esas reflexiones del audio que estamos recibiendo es lo que le da su carácter al sonido. Y nuestro cerebro está tan acostumbrado a escuchar esas reflexiones que si no están presentes en el sonido, por muy pequeño que sea, se va a escuchar antinatural. ¿Ok? Es lo que normalmente se dice como que suena seco. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Dentro del mundo físico para poder nosotros ubicar el sonido dentro del campo estéreo, no solamente alrededor como hemos hecho con los otros efectos, ¿no? Que suena hacia la izquierda y derecha, sino además darle profundidad, que suene como que está lejos, que suene como que está cerca, que suene que está en un lugar amplio, en un lugar cerrado. Todo eso nos ayuda a la reverberación, es por eso que es una herramienta tan importante en la mezcla. Muy bien, normalmente la reverberación consta de algunos controles básicos. Voy a reproducir otra vez el platillo. Y ahí pueden escuchar, ¿no? Ese color que está adquiriendo. Normalmente los plugins tienen controles de dry, que como vimos en el delay es la señal original sin procesar. Y tenemos el wet, que es la señal procesada. Si yo pongo el wet en 0, ya no estamos obteniendo nada de esas reflexiones. Ahora, también existe esto que se llama ER, Early Reflections o reflexiones tempranas. Las reflexiones tempranas son las que nos llegan a nuestros oídos más rápido. Por ejemplo, si yo estoy hablando aquí cerca de la pared, las que rebotan con la pared y regresan a mis oídos serían las reflexiones tempranas, son las que llegan primero. Y las que tardan más en llegar son las reflexiones tardías, que son las que nos dan normalmente el sentimiento del tamaño del cuarto. Si yo pongo a reproducir esto y bajo el dry, voy a subir el R al máximo. Ahí estoy escuchando esas reflexiones tempranas. ¿Ok? Si subo el wet, estoy escuchando el resto de la reverberación. Y ya combinado, ahí está el sonido original junto con las reflexiones tempranas y la reverberación. Aquí estos controles son muy importantes porque normalmente cuando tenemos un sonido cercano a nosotros, y esto ya es una cuestión psicoacústica de cómo funciona nuestro cerebro, si tenemos algo cercano a nosotros, normalmente distinguimos con mayor claridad la fuente de sonido. Por lo tanto, si queremos que algún sonido esté cercano hacia nosotros dentro de la reverberación, el dry tendrá que estar alto y el wet será muy bajito, y también las reflexiones tempranas van a ser altas, ¿no? Está reflejando, está cerca de nosotros. Si queremos que algo suene que está lejos, en ese caso las reflexiones tempranas van a estar muy bajas o de plano desaparecidas, el wet va a estar más alto y el dry va a bajar. Okay, esto ya suena como que está más lejos, está más difuso, ya no podemos escuchar con claridad cuál es la fuente del sonido. Ok, esos son algunos de los controles básicos. Otro control básico, el decay o caída. ¿Cuánto tiempo va a tardar la reverberación en desaparecer? Valores cortos normalmente corresponden a espacios pequeños o lugares que absorben mucho la energía. Ok, ahí pueden escucharlo. Un tiempo de caída bastante corto. Y voy a poner ahora el más largo. Si lo pueden relacionar, el tiempo corto, por ejemplo, tal vez suena similar a cuando estás en un cuarto muy pequeño, por ejemplo en un closet, a lo mejor en un baño. Y los tiempos grandes es porque se quedan rebotando una y otra vez, como por ejemplo en las iglesias, las catedrales o un auditorio muy grande. O una ciudad así abierta, ¿no? Rebota entre las paredes. Si han escuchado, ¿no? Este tipo de... Bueno, de repente una patrulla suena a la distancia y suena su reverberación. Entonces, el tiempo de caída nos ayuda a controlar también esa parte del ambiente. Luego tenemos este que dice size, que normalmente es el tamaño del cuarto. No es lo mismo si tenemos, por ejemplo, así, ¿no? Suena a un cuarto pequeño, casi claustrofóbico. Aquí si tenemos un lugar grande.
cambia el color de nuestra reverberación. Ok, esos son los controles básicos normalmente de cualquier reverberación, y ya hay algunos otros especiales, como por ejemplo estos que son filtros, los vamos a ver más adelante. Tenemos también otros como este, la difusión. La difusión pues cambia la geometría del cuarto. Volvemos a lo mismo. No es lo mismo un cuarto muy bien definido, perfectamente simétrico, con 4 paredes, a un estadio, por ejemplo. Ok, suenan diferentes. Y por último tenemos también el delay. Este delay lo que hace es que va a tomar la reverberación y la va a retrasar para separarla de la señal original. Voy a ponerlo muy exagerado. Suena el platillo y un segundo después está sonando nuestra reverberación. Vamos a ponerlo. Ahí tardo en sonar. Entonces, si nosotros le damos cierto delay a la reverberación, separamos el sonido original de la reverberación, lo cual nos da mayor claridad y al mismo tiempo la sensación de amplitud. Así que si de repente queremos un sonido que sea grande, ¿no? Porque le pusimos mucho wet, porque le pusimos mucho decay, mucho size, pero aún así queremos que se sienta un poco que está cercano, hay que ponerle un poco de pre-delay. Muy bien, ahora esto es estéreo, pueden ver, es algo muy difuso, así que hasta cierto punto es normal que la cola de reverberación, al ser completamente estéreo, de repente se mantenga aquí al centro o incluso un poquito en cancelación de fase. Así que en ese caso no hay que espantarse demasiado de esto. Ahora, el sonido en este caso yo lo tengo en mono, pero también podemos aplicar la reverberación en este caso a la señal mid o a la señal side. Si por ejemplo yo pongo el platillo para que suene completamente hacia la derecha, okay, ahí lo podemos escuchar, y podemos cambiar esto a side. Solamente se va a estar aplicando al componente de estéreo y el mid me lo va a dejar limpio. Y si pongo el mid, solamente lo aplica al centro, y el side lo va a dejar limpio. Ok, esto ya lo vamos a estar usando más adelante cuando necesitemos darle profundidad a todos nuestros sonidos. Y bueno, esto es FL Studio, pero el chiste es que ustedes entiendan los conceptos para que lo apliquen dentro de su propio DAW. Sin embargo, si quieren aprender por qué usan FL Studio y quieren ver todo el resto de los controles de delay y de reverb, les voy a dejar por aquí arriba a la derecha la tarjeta para que puedan ver a detalle cómo es que funcionan todos los controles de la reverberación. Si les gustó este video, no olviden dejarme un like, un comentario, los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo con todas las redes sociales que están abajo en la descripción, o pueden visitar mi página oficial allbytemusic.com, donde podrán encontrar todos los detalles de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, selección de equipo y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.